Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les traigo la explicación de la guía número 3 de matemática. ¿Sí? Lo último que íbamos a ver son los números irracionales. Ya en las anteriores guías pudimos ver números enteros, números racionales. Bueno, y ahora vamos a ver los números irracionales, que son el último campo que nos faltaba para terminar de completar todos los números reales, ¿sí? Los números reales están comprendidos por los irracionales, los racionales, los enteros y los naturales. Bueno, vamos con el tema de hoy, ¿sí? Los números irracionales son aquellos que no pueden ser expresados como el cociente entre dos números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que el número que a mí me da como resultado diferentes cifras infinitas, ¿sí? Que son decimales y no periódicas, y que no la puedo hacer una fracción ese número, ¿sí? Es un número irracional. Acá tengo diferentes ejemplos, fíjense que tengo raíz de 2 me da 1,41, 42, 135,6, ¿sí? Es un número irracional porque no puedo hacer una fracción de eso, ¿sí? Si yo me voy a la calculadora, ¿sí? Y pongo, por ejemplo, raíz de 2, ¿sí? Fíjense en acá, yo pongo raíz de 2, ¿sí? Me da como resultado raíz de 2, pero cuando yo lo quiero poner como fracción, fíjense que directamente me tira el número completo, ¿sí? Eso quiere decir que es un número irracional. Mire, probemos con raíz de 5, ¿sí? Si yo pongo raíz de 5, ¿sí? Y me tira todo ese número así, es porque es un número irracional, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, yo cómo me doy cuenta que es número, que cómo puede ser un número entero, o cómo puede ser un número fraccionario. Por ejemplo, que yo haga raíz de, por ejemplo, raíz de 9 sobre 9 sobre, perdón, sobre 16, fíjense, ¿sí? Que ahí tengo 3 cuartos, ¿sí? Yo lo puedo pasar a decimal y también lo puedo pasar a fracción, ¿sí? Eso me indica a mí que es un número racional, ¿sí? Irracional es cuando yo no lo puedo pasar a fracción, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenía acá raíz de 2, ¿sí? Tengo raíz de 2, ¿sí? Fíjense que me da como resultado la raíz de 2, pero cuando yo lo quiero pasar, ve, a fracción no me la da. Sí, eso quiere decir que no se puede hacer una fracción de ese número, por eso es irracional. Bueno, ahora bien, aparte de los números irracionales, sí, había un temita nuevo que estábamos ensayando, que es el intervalo real. Bueno, el intervalo real dice que es todo conjunto, todo subconjunto de números reales, ¿sí? Son los intervalos que corresponden a semirrectas o segmentos de la recta real. ¿Qué quiere decir eso? Que son pequeñas partecitas de la recta real, ¿sí? Recuerden que la recta real abarca todo, a todos los números, ¿sí? Tanto los irracionales, los racionales, los enteros y los naturales, abarca todo. Entonces, los intervalos, ¿sí? Son pequeños segmentos chiquitos, ¿sí? De la recta real. Ahora fíjense en los que tenemos acá. Tenemos los intervalos abiertos, que dice de los intervalos abiertos. Los extremos no están incluidos en el intervalo, se utilizan paréntesis para representarlo. Fíjense, acá dice, para todo x perteneciente a los reales, y menos 2, todos los números mayores que menos 2 y todos los números menores que un cuarto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense, en todos los números mayores que menos 2 y todos los números menores que un cuarto, ¿sí? Entonces, el intervalo que corresponde acá son todos esos números que están ahí adentro, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que son intervalos abiertos? Porque los menores que están correspondidos ahí, los menores, ¿sí? No tienen menores iguales, ¿sí? Tienen solamente el símbolo menor. Eso quiere decir que es un intervalo abierto, ¿sí? Fíjense en el intervalo cerrado. Dice, para todo número real, ¿sí? Donde 2, ¿sí? Sea menor o igual, ¿sí? Menor o igual que 2, ¿sí? O, perdón, mayor o igual que 2, perdón, mayor o igual que 2, ¿sí? O menor o igual que 6, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un intervalo cerrado? Porque fíjense que acá tengo el mayor, ¿sí? Comprendido con un igual, ¿sí? Entonces eso quiere decir que lo toma, ¿sí? Al intervalo. Entonces tengo 2, 6, que es el intervalo, y son todos los números que corresponden ahí. Por ejemplo, el 3 está comprendido en ese intervalo, el 4 está comprendido, el 5 está comprendido, ¿sí? El 1 no, porque es todos los números mayores que 2 y menores que 6, ¿sí? Entonces, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 4, ¿sí? Que es 2, ¿sí?
raíz de 4 también está comprendido ahí, por ejemplo, porque va a ser 2 y el 2 lo toma en este caso porque es un intervalo cerrado. Como me doy cuenta, como les dije, que tengo los mayores y menores y abajo tengo el símbolo igual, ¿sí? Es menor o igual o mayor o igual, ¿sí? Entonces ahí tengo el intervalo cerrado. Después puedo tener un semiabierto, que quiere decir que tengo un menor o igual o mayor o igual con otro menor o mayor, ¿sí? En este caso dice todos los números mayores o iguales a menos 1,5 pero menores a 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son todos los mayores a menos 1,5, lo toma al menos 1,5 porque lo incluye en el igual, y menores que 3, ¿sí? Entonces son todos los números correspondidos ahí. ¿Qué números corresponden ahí? El menos 1, ¿sí? El 0, ¿sí? El menos 0,5, ¿sí? Tengo el menos 0,5, tengo el 1, el 2, el 2,5. El 3 no, porque no lo incluye, porque es un semi abierto, ¿sí? Siempre me doy cuenta porque tengo uno que dice mayor, menor o igual y el otro no, ¿sí? Y después por último tengo los intervalos no acotados, ¿sí? Que estos intervalos no acotados son aquellos que expresan tanto el menos infinito como el más infinito. En este caso me está diciendo todos los x, ¿sí? Todos los x mayores o iguales que 2. Entonces fíjense en acá que serían el mayor o igual, que quiere decir que lo toma el 2, ¿sí? Y son todos los x mayores a 2. Entonces va hacia el infinito positivo. Fíjense en este ejemplito de acá. Dice para todos los x menores a 4. ¿Sí? Entonces fíjense, es del 4 hacia la izquierda. En este caso hacia la izquierda estarían todos los negativos infinitos, ¿sí? Entonces ese es un intervalo no acotado que tiene como sus extremos menos infinito y más infinito. Bueno, eso sería más o menos todo. Fíjense que hay que marcar con una cruz, círculo en la carpeta, como me lo vayan a mandar a la actividad, que corresponden a los naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Recuerden que los naturales son solamente los números que pueden contar. Los enteros son los positivos, negativos y el cero, ¿sí? Los racionales son fracciones o números decimales. Los irracionales son aquellos números que yo no puedo hacer una fracción. Y los reales son los que comprenden todos los números anteriores que he hablado. Bueno, acá ustedes tienen que representarme, ¿sí? En esta recta me tienen que representar los diferentes intervalos que hay acá. Y por último, acá tienen que escribir el intervalo real, ¿sí? Correspondiente en el siguiente caso. Por ejemplo, fíjense en acá, dice que para todos los reales dice mayores a menos 1 y menores a 5. Entonces yo tengo que colocar lo mismo que hice acá, ¿sí? Este intervalo solución. En este caso, como tengo mayor y menor, ¿sí? Lo que me va a quedar acá, ¿sí? Va a ser un conjunto solución de esta manera, ¿sí? Me va a quedar, abro paréntesis, me queda menos 1, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? 5. Ese es el intervalo solución de esto, ¿sí? ¿Por qué es el intervalo solución eso? Porque, ¿sí? Me decía el lenguaje coloquial ahí, me decía que tengo menos 1, todos los mayores a menos 1 y todos los menores a 5, ¿sí? En este caso el conjunto solución es menos 1, punto y coma 5, igual que como yo lo representaría de esta manera acá, ¿sí? Bueno, eso sería más o menos todo, chicos, espero que les sirva y bueno, estaremos en contacto a través de las clases de Meet. Un saludo para todos.